mis hermanas y hermanos, que el Señor bendiga esta noche. El Amén. mensaje, la enseñanza que vamos a tener esta noche. Así es que yo pido preparar sus corazones, tengan su Biblia en su mano, papel y lápiz, anote porque Este que está aquí. la mente es frágil y necesitamos aprender qué es lo que el Señor quiere que aprendamos esta noche. Hoy tenemos a nuestra amada hermanita, que es una bendición, la esposita de nuestro pastor eh, Juanito Bonilla, que nos honra esta noche con su presencia. Voy a pedir a mi hermano Eduardito si nos puede dirigir en oración por. Amén. Amado Dios, Padre Santo, Dios eterno, estamos agradecidos, bendito Dios, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, esta noche, para poder estar dispuestos aquí con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Santo Dios. Padre, venimos a tu presencia en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y te suplico, bendito Dios, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos con humildad, Señor, recibir tu palabra y que esa palabra, Señor, cumpla con el propósito de los cielos, de hacer los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. Gracias te damos, bendito Dios. Te suplico que tú seas poniendo esa palabra de los cielos, esa palabra de sabiduría, tu palabra en la boca de nuestra hermana Mélida, que tu Espíritu Santo le guíe, le llene, bendito Dios. Gracias, Padre Eterno, que tú seas bendiciendo a cada familia de los que están conectados esta noche. Padre amado, y este tiempo lo dejamos en tu presencia. Gracias, bendito Dios, en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. 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 Adelante, mi hermana Mélida. Gloria al Señor, gracias damos al Señor, muchas bendiciones, Pastor Huguito Jacome y todos nuestros amados hermanos que están reunidos para escuchar este tema, el desafío Amén. de una madre cristiana en tiempos modernos. Y vamos a leer la palabra del Señor aquí en el libro de Proverbios 11 del 10 al 12. Perdón, Proverbios capítulo 31, Proverbios capítulo 31, verso 10 al 12 dice así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le trae ella bien y no mal todos los días de su vida. Y hoy, pues, por ser el mes de las madres, antes de que venga el mes del papá, vamos a estar hablando algo acerca de aquellas madres modernas que son cristianas, que se enfrentan ante un desafío cotidianamente en este mundo moderno. Y vamos a reflexionar acerca de este tema importantísimo. Primero quiero pues que tengamos en mente lo que siempre hemos enseñado aquí desde los inicios de los talleres, que las estadísticas como parte de que los hogares en el Ecuador, hay que tener en cuenta y recordar siempre que las estadísticas arrojan un número del 57,6% en el que no hay un padre presente. De hecho, Ecuador le gana a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Es el que tiene mayor índice de padres ausentes en el hogar. Y cuando hablamos de un padre presente, es aquel padre que se fue, aquel padre que de pronto está también en la casa, pero no está funcionando como Dios manda, ¿verdad? Es como que si no estuviera aquel varón. Y esto también queremos recordarles
que la ausencia del padre trae consecuencias a nuestra sociedad. Por ejemplo, le voy a mencionar unos pocos ejemplos porque sé que ya se lo han dado en otros talleres. El año pasado, 4 de cada 10 jóvenes intentaron desvivirse. El último estudio económico de Latinoamérica y del Caribe muestra que el 72%, escuche, el 72% de los hogares son dirigidos por la mujer. Por eso es que usted ve bueno, no voy a decir en todas, vamos a decir en casi todas las iglesias que son, los miembros de la iglesia son mujeres. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Que el orden divino establecido por Dios ha venido cambiando a través del tiempo. Dios, Jesús, su Hijo, el Espíritu Santo, luego viene el hombre, cabeza de hogar, jefe de familia, luego viene la mujer, la esposa, la ayuda idónea y vienen de ahí los hijos. Ese es el orden divino de Dios, el diseño de Dios para la familia. Ahora, en una ocasión mi esposo estaba dando una charla a los jóvenes estudiantes del último año de medicina aquí en la Universidad de Guayaquil. Ellos, pues, antes de graduarse, el profesor de ellos, el maestro, uno de sus maestros, que les daba cátedra, les hizo tomar estos talleres de papá corazón. Y una alumna, una estudiante se levantó, hizo una pregunta y dijo, Pastor Juan, ya sabemos cuáles son las consecuencias de la ausencia de un padre en el hogar. Ahora queremos saber cuáles son las consecuencias de la ausencia de una madre en el hogar. ¿Qué le parece? Es que cuando se ausenta el papá, tiene ciertas consecuencias, pero cuando se ausenta la mamá en el hogar, también tiene otro tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que enseña papá, otra cosa es lo que enseña mamá, pero ambas enseñanzas se complementan y son muy importantes para el buen desarrollo de esos hijos en el hogar. Porque el desarrollo integral de un niño está compuesto por diferentes aspectos que van desde el aspecto físico, sus necesidades, necesidades emocionales y necesidades espirituales. La ausencia de la madre en el hogar, por lo tanto, puede impactar en el crecimiento de un niño en una forma negativa, como por ejemplo, el niño que crece sin mamá presente en el hogar, crece en una forma insegura. Ustedes se han visto hombres ya formados, adultos, que son inseguros en la vida, que no pueden tomar decisiones en una forma oportuna, por ejemplo, hombres que, o mujeres también, que se criaron sin su mamá presente en el hogar desde sus inicios, que le puede enseñar acerca de estas lecciones de vida, estas enseñanzas importantes que son como herramientas para que a futuro ese niño que va creciendo, a futuro tome esas herramientas como una información, como una base importante para la toma para su seguridad en este caso, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que cuando el niño crece con la ausencia de la mamá, le afecta en cuanto a sus sentimientos negativos o de rechazo. El niño se siente menospreciado. El niño dice, si mi mamá no me tomó en cuenta, si mi mamá me regaló, si mi mamá no me dice que me quiere, no me quiere, ¿quién me va a querer? Ese niño se siente rechazado y así va creciendo con ese sentimiento de rechazo, ¿verdad? Con ese vacío en su corazón, esa frustración, esa rabia. Hay niños que les da rabia de la nada,
Pero no es que ese niño es rebelde, ese niño es malcriado, no, tiene su trasfondo en que su mamá no lo toma en cuenta, ¿verdad? O no le da amor, no se siente él rechazado por su mamá. Otra forma de cómo afecta a ese niño es el mal comportamiento. Hay niños que se comportan mal y hacen sus berrinches en la iglesia, en las tiendas, en las calles, en la escuela, donde quiera que está. ¿Y qué dice la gente? Ve ese niño. Ese niño parece que no tuviera mamá que lo corrija, ¿sí o no? No dice, de ese niño malcriado, parece que no tuviera papá. No, la gente no murmura así. La gente murmura, parece que no tuviera mamá en la casa que lo corrija, ¿verdad? Son esos niños que andan comportándose mal, le contestan a la directora de la escuela, ¿verdad? Les pegan a los compañeros del colegio y así va creciendo en la sociedad. También les afecta la ausencia de la mamá en la vida de los hijos cuando tienen un escaso desarrollo de relaciones sociales. Se vuelven como, en cierta forma, ermitaños, gente desconfiada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aprendió las habilidades sociales por parte de su mamá. Hay niños que no saludan. Hay niños que no se saben comportar en la mesa. ¿Por qué? Porque no está la mamá presente, ¿sí? ¿Cómo más afecta? Con un desequilibrio emocional. Ese niño vive irritado, vive corajiento, tiene baja autoestima, mire, a veces cae en depresión, a veces le da ansiedad por conocer cómo será su futuro. Es decir, ese niño crece también con falta de motivación. El hecho de sentirse querido y valorado por su madre ayudará al niño a desarrollar su autoestima. Hay niños que crecen seguros, ¿verdad? Niños que te dan la mano, que hacen contacto visual con la persona a la que están saludando. Niños que contestan y saben desenvolverse ante su maestra, su maestro, ante el rector del colegio, de la escuela. Ellos no tienen miedo. ¿Por qué? Porque de pronto seguramente tuvo su mamá presente que le estuvo dando estas herramientas, su presencia le ha ayudado para que ese niño se sienta seguro, ¿verdad? Miremos pues a nuestro Señor Jesucristo cuando era niño, ¿verdad? Él siempre tenía papá, mamá al lado. Y un día, pues, él se les escapó cuando tenía más o menos unos 12 añitos. Se le escapó y él estaba enseñando ahí en la sinagoga con gente adulta. Él no tenía vergüenza. ¿Por qué? Porque siempre tuvo su papá y su mamá presente en la niñez, ¿verdad? También es muy importante la forma y las palabras y el tono como la madre le hable a su hijo. ¿Por qué? Porque las palabras de una madre en la vida del niño son muy poderosas en su mente y es muy posible que se convierta en la voz interior de ese ser humano que va creciendo, ¿verdad? Ese niño va a guardar las palabras de su mamá en el cofre de su corazón para el resto de su vida. Es importante que la mamá sepa cómo comunicarse con sus hijos. Recuerde, la mano que mueve la cuna es la mano que gobierna el mundo. Ahora bien, como madres, como esposas en tiempos modernos, son ustedes el apoyo incondicional y el más importante al momento de ayudar a cubrir la función de ese padre ausente o de pronto de ese padre que está presente, pero que de pronto no está cumpliendo su función. Tal vez no tiene trabajo, tal vez está incapacitado físicamente, tal vez tuvo que viajar y por alguna circunstancia no puede cumplir su rol en el hogar. Ciertos grupos sociales se aprovechan de esta data
¿verdad? Unidos al maligno y están trabajando para destruir la estructura original de la familia diseñada por Dios. Por ejemplo, en Cuba se llevó un referéndum en donde se eliminó, se removió el Día de los Padres. Ya no hay Día de los Padres en Cuba, ¿verdad? Ahora se llama el Día del Familiar Especial. Por ejemplo, México y España van por el mismo camino, ya están copiando esos referendos. En Puerto Rico me decía mi esposo que en Puerto Rico dice, las mujeres sobre todo, no dice para el Día del Padre, ellas no dicen, se acerca el Día del Padre. Ellas dicen, ya mismo se acerca el Día del Perro. Imagínense la propia mujer degradando al esposo, al jefe de familia, al cabeza de hogar. ¿Eh? Ahora es importante que la mujer ponga interés cuando está soltera en escudriñar a la persona que va a convertirse en su pareja, padre de sus hijos, antes de casarse. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Escuche bien, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que nuestros hijos aprendan a amar a Dios. Es importante que le hablemos de Dios a esos hijos que tenemos. Amén. Dice, esto es un mandato divino. Ahora, el propósito principal por el cual el libro de Deuteronomio fue escrito es recordar el pasado e informar a la nueva generación. Informar acerca de todo lo que se relaciona al pacto con Dios y sus mandamientos que Dios les había dado. ¿Por qué? Mire que la primera generación que salió de Egipto había muerto. Todos ellos habían muerto, ya no había nadie quien hable de Dios. A la nueva generación, a sus hijos. Y la segunda generación no había presentado, no habría, no se les había presentado las obras, las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, abriendo el mar rojo, haciendo llover codornices, haciendo llover maná, etcétera, haciendo pues brotar agua de la peña en medio del desierto. Todas esas maravillas, la nueva generación no lo había presenciado. Ahora, eh, Moisés tenía que darse la tarea de traer a la memoria de todos los acontecimientos, de cómo Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés ya estaba anciano, pero él igual estaba dándose la tarea de predicarles a la nueva generación, ¿verdad? Y él enfatizó algo muy importante sobre la necesidad de que cada israelita debería de aprender las leyes y los mandamientos de Dios y enseñar las palabras de Dios a sus hijos. ¿Ah?
Moisés sabía que no era suficiente con una serie de discursos, que él se pare un domingo frente al pueblo a hablarles de una prédica, ¿verdad? Y el mensaje tendría que residir, este mensaje tenía que residir en el corazón mismo del pueblo. ¿Cómo lo hago? Decía Moisés. ¿Cómo hago esto? La nueva generación no conoce de Dios y hay que enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces dijo, ya sé cómo lo voy a hacer. Cada papá y mamá de familia es el encargado de llevar este mensaje a los hijos. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando caminen, mire, tiene que hablarles de la palabra de Dios a sus hijos, porque no basta un discurso de 45 minutos, una enseñanza de la escuela dominical una vez a la semana para luchar contra todo lo que el niño escucha durante el resto de los días de la semana, ¿verdad? Y el lugar correcto, dijo Moisés, el lugar más apropiado, seguro y correcto en donde el niño tenía que aprender la palabra de Dios mayormente, era en los hogares, allí con sus padres, siendo los padres los portavoces de la palabra de Dios, como dice la Biblia. El hombre en el hogar es el sacerdote en su hogar. Amén. Ahora, esta tarea requiere sacar un tiempito especial y dedicarlo a nuestros hijos. Ellos, por ejemplo, pasan de 6 a 8 horas diarias en las aulas de clases de lunes a viernes en una escuela no cristiana. La mayoría pues estudia en escuelas no cristianas en donde le están metiendo en la cabeza y enseñándole y repitiendo en una forma continua opiniones en donde no se menciona a Dios. La maestra no le enseña de Dios, ¿verdad? Y el lugar en donde le enfatiza sobre lo más importante, le dice la maestra, es el materialismo, como la cosa más importante de la vida. Y luego las madres nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué los hijos, verdad, no quieren saber de Dios? La mayoría de las madres tienen cosas en común, aunque toda madre es diferente una de otra. Las mujeres antiguas, por ejemplo, eran formadoras de naciones. La generación que produjo la independencia de los Estados Unidos y los que produjeron un sistema de gobierno basados en la Biblia fueron hombres y mujeres que recibieron enseñanzas en su casa, ¿verdad? Y las maestras que les enseñaban eran sus propias madres. Ellas inculcaron a sus hijos valores y principios cristianos de autogobierno. Las madres antiguas le enseñaban, mijito, usted tiene que aprender a tener dominio propio. Tiene que tener autogobierno para que después puedas gobernar una nación. Una mujer para gobernar su entorno, su hogar, después del esposo, como coherederas de Cristo, tenemos las mujeres que aprender a autogobernarnos, a usar el dominio propio, porque cuando no usamos el dominio propio, jamás podremos controlar a los hijos. No los podremos someter. ¿Por qué? Porque los hijos hacen lo que ven hacer a su mamá y a su papá, ¿verdad? Ahora, estas madres antiguas le decían a sus hijos y les enseñaba,
que la mente de ellos tenía que estar sometida a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y el corazón de ellos tenía que estar rendida a los pies de Cristo. ¿Sí? Mi madre, yo recuerdo que ella cuando éramos pequeños nos hacía leer la Biblia, nos llamaba a todos a la sala y ahí a cada uno nos daba una Biblia para que leamos la Biblia en voz alta. Luego que pasaba como media hora, nosotros decíamos, ya mamita, no, no, ese poquito, decía ella, muy poquito, sigan leyendo que no les hace daño y lean en voz alta, que no los escucho. Entonces, nosotros estábamos leyendo la Biblia en la sala y mamá estaba en la cocina cocinando, haciendo las tareas, ¿no? Pero ella nos ponía como tarea leer la Biblia todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Y eso, o sea, ella nos enseñó, ahora que soy adulta y tengo mis hijos, nos enseñó una buena práctica, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Usted puede mandar a sus hijos a la universidad, al colegio, a la escuela, pero más allá de todo eso, lo más grande y lo más importante que usted puede dejarle plasmado en la vida de sus hijos es que conozcan a nuestro Dios. Eso es dejar un legado en el corazón de sus hijos. Cuando uno le deja una profesión, cuando uno le deja una casa, un carro, eso se llama dejarle una herencia a los hijos, algo material. Pero cuando usted, papá y mamá, le deja escrito en su corazón la vida de Dios, el amor, le enseña a amar a Dios, a ese niño, a amar a Dios, a servirle al Señor. Usted le está dejando lo más importante, lo está marcando para la vida eterna, ¿verdad? Ahora, ¿sabe usted por qué Dios eligió a Abraham para que sea canal de bendición para el mundo entero, a muchas naciones? ¿Sabía usted que Dios eligió a Abraham? Fue por un motivo. Abraham era un hombre rico, pero la Biblia dice que Abraham, el deseo mayor de Abraham no era tener más dinero, no era tener más esclavas, no era tener más animales ni más tierra. La Biblia dice que el deseo más grande de Abraham era tener un hijo, un heredero, ¿verdad? Y dice en Génesis 18:19, Dios hablando el por qué Dios lo eligió a este hombre para que sea canal de bendición a las naciones. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conocía que Abraham le iba a enseñar a ese hijo, lo iba a convertir en un hijo adorador de Dios, ¿verdad? Le iba a hablar de Dios y Dios lo eligió a él, porque un hombre, una mujer, un padre, una madre que le enseña a sus hijos las cosas divinas de Dios y le enseña a amar a Dios, agrada al Señor. Está agradando al Señor y es a alguien a quien Dios elige para que sea de bendición, no solo a su familia, sino para multitudes. Amén. Ahora, el primer consejo para las madres en tiempos modernos. Ahora vamos a venir a los tiempos modernos, a los tiempos que estamos viviendo. Primer consejo es orar. Sí, poner a Dios en todo lo que estamos haciendo. Dios, tú le estás enseñando con tu oración a tus hijos que Dios es importante para ti, para toda tu familia. Segundo, llena el tanque
del alma de tus hijos, llénalos de amor. Madre, tienes que aprender, a pesar del cansancio que de pronto sales a trabajar, vienes cansada, de pronto te fue un día irritante, de pronto no fue un día tan descansado. Mira, tú tienes que llegar a tu casa todos los días y tú eres llamada a llenarle el tanque de amor, el tanque emocional de tus hijos del amor de Dios. Tercer consejo, dedique tiempo a sus hijos. Aproveche comiendo, merendando. Siempre, si no puede almorzar con sus hijos, se perdió el almuerzo, tampoco pudo desayunar con sus hijos porque el hijo sale corriendo a la escuela, la mamá, el papá salen corriendo al trabajo. Bueno, no importa. Vamos a aprovechar la cena, vamos a comer juntos esta merienda, siempre juntos cenar con los hijos. ¿Por qué? Porque en una cena siempre hay un tema de conversación que sale a la luz y eso es edificante para todos. Siempre que conversamos con bueno, ahora puedo decir mis hijos, siempre sale un tema importante. Un tema que de verdad uno dice, wow, qué tema para más importante que hemos hablado en familia, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, wow, es importante que promover la cena juntos, es pasar juntos para también conversar y la comunión a través de la comunicación se dé. También puedes leerle pasajes de la Biblia a tus hijos mientras son pequeños. Ayúdales también en sus tareas escolares. Pregúntales cómo le va, ¿verdad? Pregúntales si ya hicieron las tareas y que los póngalos a leer en voz alta las lecciones que le mandó la maestra. No se olvide jugar también con ellos, ¿sí? No todo es este mandato, regla. No, también los chicos les gusta mucho que su papá, su mamá juegue con ellos, ¿sí? Hágale una bromita, pero una broma sana y rían juntos, ¿verdad? Rían juntos. Eso les va a quedar grabado en el alma de sus hijos. Quinto, no descargues tu rabia, tu frustración, tu ira contra tus hijos. No le faltes el respeto a tus hijos, porque ellos aprenderán así también cuando sean grandes a tratarlos de esa misma manera a sus propios hijos. Sexto, no dañes la imagen paterna de tus hijos, ¿sí? No les dañe. A ver, hay madres que dicen, no, que tu papá es esto, así, asado y cocinado. Bueno, y le distorsionan la mente de esos hijos. Yo conozco en la vida real a una familia, a una hermana en Cristo, que ella pues ella tiene 6 hijos y toda la vida se ha quejado de su esposo. Y a sus hijas les han dicho, ay, pero ¿para qué tener marido? Dice, si eso hay que uno tiene que ser la empleada de ellos, uno tiene que cocinar y le presenta las tareas de una ama de casa como algo dañino, como algo desafiante, algo desagradable. Imagínense siendo cristiana. Estas niñas desde pequeña escucharon a su mamá, ¿verdad? Escuchaban a su mamá, a pesar de que papá y mamá vivían juntos, pero escuchaban a su mamá. Ay, también les decía que los hombres son mujeriegos, que los hombres son unos así, asado y cocinado. Bueno, sus hijas crecieron. Los varones se casaron. Las 4 hijas mujeres, ninguna se casó. Todas ya tienen ya casi 60 años, ¿sí? Y nadie pudo casarse por el miedo, precisamente el terror que le tienen a la vida de casada, ¿sí? Que todos son malos, bla, 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 ¿verdad? Entonces, no desdibuje la imagen del varón en la mente de tus hijas o no dañe la imagen de la mujer en la mente de los hijos varones. No tiene que generalizar. De pronto, si el esposo de ella fue así, tenía alguna falencia, ella no tiene que decir,
no tiene que hablar así de su esposo o generalizar que todos los hombres son iguales, ¿verdad? Porque ahí está, ella no tiene ni un nieto de sus hijas, ni los va a tener porque ya se les pasó el tiempo de procreación, ¿verdad? Ella misma, su propia lengua la castigó. Ninguna de sus cuatro hijas le dio nietos. Séptimo, supera el cansancio a pesar del cansancio de la labor diaria. Después de un día pesado de trabajo, es necesario que saques un tiempo. Mire que la mujer puede con todo. La mujer puede con el esposo, con el hogar. La mujer puede con los hijos, con la empresa. La mujer es multifuncional. La mujer está haciendo una cosa y está haciendo otra cosa a la vez y está haciendo tres y cuatro cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, la mujer tiene que cuidarse. Eso sí, la mujer aquí tiene que cuidarse, porque si bien es cierto que ella saca fuerzas del corazón para atender a sus hijos después de un día de cansancio, la mujer de verdad que tiene que aprender a cuidarse, porque dicen los expertos en comportamiento humano que si en una casa la mujer se cae, toda la casa se caerá. ¿Sí? Porque cuando se enferma la mamá, todo el mundo está asustado que la mamá está enferma, ¿sí? Cuando se enferma el papá, bueno, si la mamá está buena y sana, no se preocupa mucho porque dice, mi mamá lo va a atender bien a mi papá. Mi mamá lo va a llevar al hospital, mi mamá le va a preparar su agüita caliente, pero cuando se enferma la mamá, todo el mundo está con la cara triste, esas ollas están ahí paralizadas, esa cocina con la luz apagada. Es como que el alma de la casa se apaga, ¿sí? Hasta la casa se pone triste, ¿verdad? Entonces la mujer es el corazón del hogar. La mujer es un componente maravilloso de felicidad para que brille en ese hogar y haga también a todos brillar, ¿verdad? Por eso es necesario, sí, que la mujer saque un tiempo y fuerza de su corazón. A veces la mujer está que ya no puede más por su estado de salud, pero aún así ella, así tenga fiebre, dolor de cabeza, ella sigue trabajando, ella así nomás no se echa a la cama. ¿Verdad? Ella no se da por rendida porque tiene mucho amor para con sus hijos y saca de ahí fuerzas nuevas como las águilas, dice la Biblia, ¿sí? Muy bien. Octavo, y este ya es el último, el octavo. Déjeme ver qué hora es. ¿Qué hora es? No veo la hora. Ya. No haga amenazas extremas a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que la mamá le dice al hijo, ¿sí? Todo lo que la mamá le dice al hijo, mire, ese hijo se lo cree. El hijo le cree todo y se asusta, empieza a ponerse nervioso, ese niño empieza a asustarse, ¿no? Entonces la mujer tiene que ser cautelosa cuando le llama la atención a los hijos o cuando quiere hacerle entrar en razón, ¿verdad? Tiene que ser muy sabia, muy prudente en sus palabras, ¿sí? Porque mire, casi nadie está contento cómo lo ha tratado la mamá a uno, cómo ha sido la mamá con uno, con el trato que recibió en algún momento dado de su vida. Ahora, ¿cómo remover estos sentimientos que ya están, pues, están ya metidos dentro del alma de esa persona que creció con ese maltrato que la mamá no pudo de pronto decirle con buena forma? ¿Por qué? Porque a ella también la criaron así, con esas palabras ásperas, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que los resentimientos o los enojos que tenemos vienen desde nuestra infancia. ¿Por qué vienen desde nuestra infancia y no lo hemos podido borrar? Porque en la infancia, precisamente, nosotros pensamos con las emociones, no usamos la cabeza. ¿Por qué? Porque no está nuestro
Nuestro cerebro está en construcción, no se ha terminado de construir. Y la última parte del cerebro que se construye es esta parte prefrontal, que precisamente es la parte que te hace pensar, que te hace razonar, y los niños no la tienen formada totalmente. ¿Sí? No, está en proceso de construcción. Entonces, ¿cómo recuerdan los niños? Los niños recuerdan con las emociones. ¿Sí? Los niños recuerdan cómo la mamá le hacía sentir a ese niño triste, de pronto lo hacía enojar o de pronto lo hacía sentir feliz con sus palabras. ¿Sí? Eso se va quedando en la vida del niño. Si la mamá no lo sana a tiempo, ¿verdad? Eso se le va quedando y crece y se convierte en un adulto lleno de rabia contra su mamá, ¿verdad? O lleno de felicidad si su mamá ha tenido buenas palabras, lo ha sabido formar, ha sabido comunicarse correctamente con él, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros ahora de adultos debemos de pensar de nuestras madres que ella dio lo que pudo darte. Una madre no da lo que no tiene, ¿sí? Ahora de adultos nosotros ya podemos razonar, ¿verdad? Que ninguna madre es perfecta, por ejemplo, ¿sí? Que si bien es cierto de niños, pues veníamos arrastrando esos sentimientos tristes, ¿verdad? Ay, que mi mamá me pegaba, mi mamá era muy dura conmigo. Sí, ahora que somos adultos, ahora ya tenemos el cerebro ya pues ya construido totalmente, debemos ahora sí analizar y pensar, ¿verdad? Porque esa es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Tu tarea como hija, mi tarea como hija adulta es ser mejor que nuestra madre, ¿sí? Este es nuestro desafío como una madre moderna, no repetir los patrones antiguos de aquellas tristezas, aquel maltrato, aquellas amenazas que nuestras madres nos decían. ¿Verdad? Sino salir de ese círculo, romper esos patrones y ser mejor que nuestra mamá, reflejar lo mejor de nuestra mamá, lo que nos pareció lindo, hermoso. Eso debemos de reflejar a nuestros hijos. Y lo que nuestra mente diga, eso no estuvo bien que tu mamá haya hecho esto, entonces eso no lo replicamos, ¿verdad? Hay que remover de nuestra mente y de nuestras emociones, ahora que somos adultos, aquello que no nos gustó de nuestra madre. Nuestras madres, tenemos que pensar que nuestras madrecitas nos regalaron la vida. Y con la vida nosotros podemos hacer maravillas. Con esa vida que usted tiene, usted puede ser feliz y hacer mil cosas buenas a lo largo de la vida, con sus hijos, ¿verdad? Y con el prójimo, en la iglesia, en el trabajo. ¿Qué va a hacer con esa vida que le dio su mamá? Va a ser maravillas. Usted decide ser feliz. Hay muchas razones más que suficientes para honrar a nuestra madre, no solo por el mes de las madres, sino también porque ellas son nuestra fuente de vida, que Dios la eligió. Ese útero Dios lo eligió como el lugar más seguro para traernos a este mundo. Claro está que las leyes de este mundo, las leyes del aborto, quieren convertir en el útero en el lugar más inseguro para la supervivencia humana. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice Éxodo 20:12. Los resentimientos son propios de niños heridos cuando son niños, ¿verdad? Eso es un comportamiento de niño, vivir resentido con la mamá, con el papá. Ahí están ellos resentidos en sus emociones. Hoy que somos adultos, ¿verdad? O que algunos ya pasaron su etapa de adolescencia, nosotros debemos remover en oración estos enojos guardados y presentársela al Señor, aquellos rencores que hemos vivido en contra de nuestra, aquellas injusticias, aquellos que no nos parecía bien, tenemos que ponerlas en oración a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?
trayendo como una carga emocional en nuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios nos va a quitar esa carga que de pronto, una carga de resentimiento oculto, disfrazado por nuestras madres. De pronto, si alguna madre abandonó a su hijo, a su hija, entiende que no te abortó, entiende que no te desvivió, no te quitó la vida. Entiende que ella te dio lo que podía darte, ella te dio la vida. Por ejemplo, Jocabed, la mamá de Moisés. ¿Qué hizo Jocabed con su esposo Amram? Jocabed era una mujer temerosa de Dios y había un edicto del faraón. Y en ese edicto decía pues que los niños menores de 2 años tenían que ser muertos si eran varón. Y justo en ese tiempo Jocabed sale embarazada. Yo me imagino que en ese tiempo Jocabed, desde que se enteró que estaba embarazada, tiene que haber clamado a Dios, haberle dicho, Señor, y ahora, Dios mío, cómo quisiera que haz que sea mujer. Haz que sea una niña para que Faraón no la desviva. ¿Y qué pasó? Pasaron 9 meses, ¿verdad? Pasaron 9 meses. Y cuando dio a luz, se echó para atrás porque era hombre. Nació Moisés. No, dice ella, Dios mío, y ahora. Y dice la Biblia que lo vio un niño hermoso. Dice, yo no le voy a dar este hijo mío al faraón, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros, ver a nuestros hijos hermosos y decir, yo no voy a permitir que mis hijos no le sirvan a Dios. Yo no voy a permitir como madre que mis hijos se vayan al mundo. Como dijo Jocabed, yo no voy a permitir que Faraón lo desviva. Este niño está muy hermoso. Entonces, ¿qué hizo Jocabed? Lo puso en una arquilla, la calafateó con brea y lo lanzó en el río Nilo, no para que se lo coman los cocodrilos, porque ese río estaba infestado de cocodrilos. No, eso era, ella lo hizo para salvarle la vida a ese niño. Y lo que ella hizo, ese abandono, fue un abandono de amor. Fue lo mejor que ella pudo haber hecho. Hay muchos hijos resentidos con su mamá porque lo dejaron criándose con la abuelita, lo dejaron criándose con la tía. ¿Y por qué es que mi mamá, mi mamá me abandonó, no me quiere? Mi mamá me hizo criar con mi abuelita que me pegaba, o allí en la casa de mi abuelita donde mis tíos me jalaban las orejas, me dieron maltrato, me trataban como un esclavo, como sus empleados. Eso hizo mi mamá. Y hay muchos jóvenes que han crecido con ese resentimiento, pero no se dan cuenta que en la Biblia ya está escrito eso. Cuando una mamá abandona, no lo aborta, pero cuando nace, se lo da en adopción, se lo entrega a su abuelita, a su mamá, a su tía, a su hermana. Es para salvarle la vida, porque fue lo mejor que ella pudo haber hecho, porque no tenía otra escapatoria, no tenía otra salida, otra vía. Por eso fue criado con la abuelita. Y así como Moisés tuvo un propósito, amados hermanos, así como Moisés tuvo un propósito de parte de Dios, que fue hombre, es porque Dios a propósito, hermanos, a propósito, Dios lo hizo varón para que nazca en ese tiempo. A propósito, Dios le dijo a Faraón, tú mismo críamelo, pues, y dámele un sueldo a la sierva Jocabed. ¿Ah? Tú mismo me lo vas a criar y dámele un sueldo a Jocabed. Ya, ¿ves? Lo que Dios hace. Dios hace las cosas con un propósito y a veces parece que las cosas no pasarán es de adrede, como dice, ¿no? Pero no es adrede, es por un propósito divino. Moisés se convirtió, Dios lo tenía separado para que sea un profeta del Señor, el más grande, como dice la Biblia en Éxodo, que después de Moisés no se levantó otro como él en Israel. Dios tuvo que hasta esconderle el cuerpo a Moisés para que, dicen ciertos teólogos, para que no lo adoren.
porque el pueblo de Israel por de todo andaban adorando, adoraban al becerro, venían con esas costumbres esclavistas de allá de Egipto, ¿verdad? Dios tuvo, amados hermanos, que esconder a Moisés. Mire, entonces, hay muchos pastores, pastoras que fueron criadas no se criaron con su mamá y tienen ese resentimiento guardado ahí, pero es momento de valorar a la mamá. Es momento no de perdonar, porque tu mamá no ha hecho nada malo, tu mamá hizo lo mejor que pudo y lo hizo con buena intención, ¿verdad? Y Dios tenía un propósito a través de esa mamá que te dio, ¿verdad? Dios tenía un propósito con Jocabed y su esposo y esa familia, un propósito grande de reino. Y esos niños que de pronto crecieron en la carencia, crecieron con sus parientes fuera del hogar de su mamá, hoy en día son grandes predicadores. Dios los tuvo que separar de alguna manera para formarlos, para capacitarlos para la obra de su ministerio, ¿verdad? Hay que comunicarse, amados hermanos, afectivamente con nuestros hijos. Tenemos pues nosotros que amar a nuestras madres. Madres, amemos a nuestros hijos como Dios nos manda a través de esta corta enseñanza. Que Dios me les bendiga y si hay alguna pregunta con nuestro pastor Huguito, le doy la palabra. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno, mis amados, quisiera escuchar la opinión de ustedes. Recuerden, hermanos, todo aprendizaje edifica, edifica. Esto nos ayuda. Usted sabe que como seres humanos hemos cometido serios errores. Así es que qué bueno hoy poder enderezar esa comunión, esa relación con nuestros hijos. Alguien que quiera hablar, opinar, dar su criterio, por favor, adelante. ¿Cuándo? Bueno, hasta que se anime mi hermana querida, que se anime a mis hermanas o hermanos a hablar. Yo quiero leerles el Proverbios 24, dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Entonces aquí nos llama a que padre, madre, debemos buscar la sabiduría de Dios. La mujer tiene que ser sabia, como dice Proverbios 14:1. La palabra dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Verdaderamente está pasando un fenómeno en la actualidad. Como he dicho que el celular es una bendición, pero también se ha convertido en una maldición. Porque ahora todo el mundo se ha cortado el diálogo, la comunicación familiar por el celular. Y eso nos ha afectado a todos. Satanás supo cómo dividir a la familia. Así es que, hermanos, alguien que quiera hablar, tenga la bondad, exprese lo que siente. Pastor Huguito, muy buenas noches y buenas noches a todos. Eh, ¿Cómo se podría saber uno si la mujer es sabia y, y si es necia en este caso? Mi hermana, La mujer, la diferencia entre una mujer sabia, la mujer que es sabia es una mujer temerosa del Señor. Es una mujer que, mire, básicamente, yo siempre digo algo. Usted quiere conocer a una persona, usted escúchela. Escuche, lo malo es que no hemos aprendido a saber escuchar. ¿Verdad? Y este es un taller y es bien importante acerca de la comunicación, porque en la comunicación
uno aprende a discernir si es una persona sabia o no, ¿sí? Entonces, básicamente, a través de la comunicación, cuando ustedes pues aprendan un poco más acerca de la comunicación, se les va a hacer mucho más fácil identificar a las personas a través de lo que hablan. Así no hable nada, pero cuando tomen este taller se van a dar cuenta que los gestos hablan. El timbre de la voz habla, la forma de vestirse habla, todo habla porque siempre estamos comunicando algo, ¿sí? Entonces, cuando usted, siempre digo yo cuando quiero conocer a una persona, ¿sí? No solamente la veo físicamente, ¿sí? Aunque en el rostro se le refleja en el rostro se le refleja lo que hay en el corazón, ¿sí? Pero también en lo que habla esa persona, ¿sí? A primera instancia no puedo decir en lo que hace porque uno nunca termina de conocer a una persona, ¿verdad? Pero si es una persona que usted le está abordando en sus inicios, ¿sí? No va a saber lo que hace esa persona, no la va a conocer en su totalidad. Pero para empezar a conocerla, sí es importante que se detenga a escuchar a esa persona, ¿sí? Y Bueno, que, yo también, sí, siga mi y que hermanito. sea una persona, pues, que busque de Dios, que sea temerosa del Señor. De ahí viene la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Si es una mujer cristiana, esa mujer, ahí usted ya de ahí va clasificando si es sabia, va a estar dentro de la lista de las mujeres sabias, ¿sí? Porque dice la Biblia que el que teme, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? Primeramente tiene que ser temerosa del Señor, buscadora de Dios. De ahí parte, ese es el principio de una mujer sabia. Muy bien, y uno se da cuenta por las acciones, por las actitudes. Hay mujeres tóxicas, manipuladoras. Entonces usted tiene que ver cómo reacciona. Tal vez ella, su esposa, se manifiesta es porque usted no le presta atención, tal vez grita, tal vez usted también es grosero con ella, no le hace caso, no le provee para las necesidades. Entonces, justo ahí uno tiene que determinar una mujer si es necia, es terca o es una esposa sabia, paciente en las acciones. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Entonces usted se va a dar cuenta cómo reacciona. Y usted también, antes de emitir un juicio a su esposa, analicen, a ver, yo qué fui, qué hice, soy gritón, hablo malas palabras, le insulto. Una mujer es muy sensible y le duelen las palabras toscas y eso hay que tener cuidado. Entonces, uno también tiene que hacer una mea culpa, ¿sí? Y referente, no sé si hay algún hermanito, alguien que quiera aportar con libertad. Ya mismo terminamos, hasta la una nada más, mis hermanos. Pastor Eduardito, Huguito, a ver, una mujer sabia es temerosa del Señor. Y lo que preguntaba mi hermano acerca de cómo reconocer si es sabia o es necia, pues es muy simple, ¿no? Porque una mujer sabia está en íntima comunión con Dios, ora por su familia, ora por su familia, trata de una forma respetuosa a su esposo, a sus hijos, con lo que ella hace en lo posible, permanentemente trata de agradarle a Dios. Sí, es una persona que no vive para sí misma, sino que está siempre pensando en ser una ayuda para las personas que lo necesitan. Una mujer sabia es aquella que tiene de pronto
dominio propio y no explota y no se exacerba en sus comportamientos. Y asimismo una mujer necia es lo contrario, pues no, una mujer necia es aquella que llena la casa en base de gritos, es una mujer que no sabe poner límites, que no respeta, es una mujer que de pronto es orgullosa, es impulsiva. Entonces, una mujer sabia, dice la palabra como en el versículo que el pastor Huguito citó de Proverbios 14:1, una mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces eso es, ahí está sumamente claro cuáles son las diferencias, qué es lo visible de aquello que queremos, estamos analizando. Entonces, yo quería también compartirles a mis hermanos, no sé si ya lo hice alguna vez. Yo tuve una madre que, bueno, me consintió muchísimo y era una mujer que si tenía que dejarse de poner ella lo mejor para dar a sus hijos, lo hacía. Si tenía que dejar de comer ella para dar de comer a sus hijos, lo hacía. Y más vale yo estaba dentro del grupo de esos hijos irrespetuosos, rebeldes, de esos hijos que querían hacer y vivir como les placía. Y bueno, yo creo que no es porque yo sea nada especial, Dios puso algo en mi corazón. Y un día yo le pedí a mi mamá que me regalara 5 minutos para conversar con ella. Siempre era una mujer muy ocupada en una cosa, en otra cosa. Y era medio complicado sacar dentro de la agenda de ella un tiempo para que me mire a los ojos y se siente frente a frente conmigo, ¿no? Pero bueno, le insistí y me dijo, a ver, dime, pero rápido, rápido, ¿no? Ya, rápido. Entonces, bueno, yo creo que me sentí muy yo creo que Dios mismo puso eso en mi corazón porque nosotros como hijos no tenemos que juzgar desde ningún punto de vista a nuestros padres, hayan sido buenos, hayan sido malos, hayan sido lo que hayan sido, no tenemos nosotros por qué juzgar a nuestros padres. Y entonces, en este caso que le estoy comentando, yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Primero quiero decirte que me perdones, porque yo he sido un hijo rebelde, he sido un hijo desobediente porque te he hecho llorar, no he sabido tratarte con respeto, con consideración. Quiero por favor que me perdones. Y le pedí perdón, y le pedí perdón. Y luego le dije, mamá, también a veces nos cuesta a nosotros como hijos, si a los padres les cuesta muchas de las veces decir a los hijos que aman, cuánto les aman a sus hijos, a veces les cuesta a ciertos padres. Asimismo, a muchos hijos, a muchos de nosotros nos costaba decir, mamá, te amo. Entonces yo me había dado cuenta que yo nunca había tenido la posibilidad de decirle, mamá, ¿sabes qué? Quiero que me perdones, quiero que sepas cuánto te amo, pero te amo con todo el corazón. Y luego le dije, mamá, también quiero que sepas que yo sé todo el sacrificio que tú hiciste desde que yo nací hasta lo que ahora soy ha sido por tu dirección, por tu apoyo, por tu ayuda, ¿sí? Y quiero que sepas que estoy agradecido. Y bueno, y el resto de tiempo, pues, que Dios me dé, le dije, voy a estar a tu lado y voy a ser diferente. Y Dios me dio esa posibilidad, la bendición de poder hacerlo y bueno, entonces, pero yo creo que cuando ella murió yo sentí una paz increíble porque había hecho todo mientras ella estuvo a mi lado, mientras estuvo con vida. Y aquellas personas que no hicieron aquello, en cambio eran los que más se angustiaban, los que más sufrían, los que más lloraban en ese momento. Eso nomás quería compartirles, Pastor Huguito y hermana Amelia. Muy bien, mis amados. Así es que abrazarle a su mamita, a darle besitos y a honrarle, ¿sí? Amén. A pedir perdón.